Listo, entonces procedí a grabar. Buenas noches para todos. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la profesora que impartirá la clase del día de hoy, la profesora Ana María Solís. Es magíster en psicología clínica, es psicoanalista, es miembro de la NELF CF de Santiago y de la AMP. Es psicóloga clínica y supervisora acreditada por la CONAP, académica y supervisora clínica de la Pontificia Universidad de Chile, docente del Diplomado en Psicoanálisis y Salud Mental en Intervenciones Clínicas y PUC. Vamos a darle un paso a la profesora Ana María para que inicie su presentación. Profe. Hola, buenas noches. Eh, ¿Puedes dejar de compartir pantalla, Angie? Bien, hola a todas y todos. Veo sus fotos y sus nombres. Si pueden algunos abrir sus cámaras, se los agradecería para... Hola. Hola, ¿qué tal? Qué bueno verlos. Qué bueno, muchas gracias por abrir las cámaras. Se los agradezco muchísimo. Eh, Bueno, contarles de que es un seminario un poco ambicioso, como hablar de lo que es la escucha psicoanalítica en un seminario de 1 hora es bastante ambicioso. Así que eh, creo que antes de pasar como a las diapositivas, digamos, creo que sería importante como sentar ciertas bases para conversar, ¿no? Me pueden interrumpir cuando quieran, pueden abrir el micrófono. Yo ahí voy a ser un poco como desordenada con esto, Angie, ¿sí? También porque eso es muy psicoanalítico, ¿no? El psicoanálisis lo que hace es subvierte la lógica del ideal, ¿no? Y permite de alguna manera o da libertad a lo que el sujeto pueda decir, ¿no? Fuera de los estándares, digamos, establecidos, fuera de lo que nosotros pensamos que son los diagnósticos, por ejemplo, ¿no? Sabemos en psicoanálisis que finalmente sufrimos, digamos, por el significante, sufrimos por la palabra, digamos, ¿no? Sufrimos por lo que el sujeto recibió del otro, digamos, ¿no? Sabemos perfectamente que ya somos nombrados antes de que nazcamos, ¿sí? Ya tenemos un nombre, tenemos un lugar en la familia y a diferencia, digamos, de los animales, no vamos a tener una relación directa con la biología, sino que vamos a estar atravesados por el lenguaje y entonces todo lo que nos ocurra va a tener que ver con ese sufrimiento, ¿no? Que es un sufrimiento desde el lenguaje, por lo que se nos dijo y no esperábamos que se nos dijera, porque en realidad estamos esperando que algo nos dijeran y no lo dijeron, digamos, por lo que no pudimos decir, por lo que finalmente dijimos y nos arrepentimos, ¿no? Además tenemos una voz en la cabeza, ¿no? Que nos dice lo que tenemos que hacer, si es correcto o no es correcto, si está bien o está mal, digamos, ¿no? Todos andamos como con una vocecita en la cabeza que Freud le llamó super yo, digamos, ¿no? Y que hoy día funciona de otra manera, pero sigue funcionando, ¿sí? Eh, además de eso, también pensamos que somos lo que somos, digamos, ¿no? Como que tenemos un delirio de identidad que es bien importante. Pero fíjense que también a veces pensamos lo que no queremos pensar, soñamos lo que no queremos soñar, digamos, ¿no? Y hacemos o decimos las cosas que no queremos hacer ni decir, ¿sí? Lo que enseña el psicoanálisis es que lo que nos ocurre, ¿sí? No se va a resolver por la conducta, ¿no? Sino que más bien hay algo, ¿sí? Que Freud va a llamar la otra escena, que de alguna manera va a comandar nuestra conducta, nuestro hacer, digamos, ¿no? Eso no significa que sea simplista, ¿no? No significa que en realidad, la culpa es del inconsciente, ¿no? No, es más bien como la escucha analítica y la clínica psicoanalítica lo que va a hacer es justamente devolverle la responsabilidad al sujeto. ¿Para qué? Justamente para poder dignificar su posición, ¿sí? Si estamos en una posición de víctima y somos víctimas del otro, siempre vamos a estar a merced del otro, ¿sí? Y aquí escuchar
localizar y de alguna manera dar lugar a la voz del sujeto, va a implicar también su responsabilidad respecto de lo que dice y respecto de lo que hace, ¿no? Para eso vamos a ver que hay un montón de operaciones que hay que hacer primero, ¿no? Por eso, preliminarmente, vamos a partir la presentación del diplomado con esto, ¿no? Como qué es la escucha en psicoanálisis, cómo podemos pensarla, eh, y qué es lo que escuchamos finalmente. Voy a hacer el esfuerzo de compartir entonces la pantalla. Eh, Bien, no me resulta mucho. Ah, sí. ¿Se ve? Se ve súper bien. Súper, bien. Entonces, la primera distinción que debemos hacer es justamente pensar cuál es la diferencia entre el yo y el sujeto, ¿sí? Eh, Fíjense que el yo va a ser una unidad, ¿sí? Por eso hablamos de la identidad, ¿no? La identidad implica ser igual a uno mismo. ¿M? Y si se fijan hoy en día, a propósito también de una lógica de la época, ¿no? Hay un empuje, ¿sí? Justamente a conocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, como hay algo de la individualidad, ¿no? Que se pone en juego y que además tiene un lugar en el ideal social, ¿no? O sea, eh, ser, no sé, autónomo, ¿sí? Ser autosuficiente, eh, ser ecologista, vegano, feminista, no sé qué, como que todo eso ser, ¿sí? Que de alguna manera se imponen en la sociedad, implican de algún modo que uno se identifique con ese ideal social, ¿sí? Y también sentirse muy mal porque uno no da la talla de ese ideal social, ¿no? También otra característica de la época que me parece relevante poner sobre la mesa es también el ideal de la salud mental, ¿no? O sea, eso tiene que ver justamente que en las redes sociales uno puede encontrar, digamos, que la salud mental es algo que es esperable, ¿sí? En esta sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque hace 20 años atrás eso no era posible, digamos, ¿no? Porque no estaban las redes sociales, porque no había el mismo concepto de salud mental, digamos, ¿no? Y efectivamente, en esta época lo que vamos a encontrar es que la salud mental es algo que está rodeando, digamos, eh, como un ideal social, por un lado, pero también está muy a la mano, ¿no? O sea, generalmente cuando recibimos un paciente en esta época, digamos, ¿no? Con la lógica de esta época, es que recibimos un paciente que ya sabe lo que le pasa, ¿no? Mire, yo leí en internet que yo tengo depresión, o en realidad soy Asperger, en realidad no sé qué. Y fíjense que las nosografías psiquiátricas van aumentando, digamos, donde también la salud mental es un lugar de identificación, ¿sí? O sea, eh, piensen, por ejemplo, todos los significantes, todas las palabras que dicen sobre el autismo, digamos, ¿no? Que permiten de alguna manera decir, ah, yo también soy esto, ¿sí? Eso tiene dos vertientes. Una es que efectivamente se descomplejiza o incluso eh, se sale de lo prejuicioso, digamos, que uno pueda tener un diagnóstico de salud mental, ¿sí? Eh, Efectivamente hoy día está el espectro autista, digamos, donde, chuta, ¿quién no tiene algo autista, digamos, ¿no? Entonces, es una oferta donde de alguna manera uno puede tomar alguno de esos significantes, por ejemplo el autismo, para identificarse, ¿sí? Y eso genera un cierto alivio, ¿no? El problema es como que en realidad, ¿cuál es la vivencia, ¿sí? del sujeto respecto de esa identificación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es que vamos a escuchar un poquito más allá de las identificaciones del sujeto, ¿no? Cuando hablamos del sujeto, estamos hablando de una posición de división subjetiva. ¿A qué nos referimos con eso? Es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, desde un diagnóstico, ¿no? Yo tengo depresión porque en realidad no duermo bien, porque en realidad tengo problemas para alimentarme, digamos, porque tengo el ánimo bajo,
porque me cuesta trabajar, me cuesta tener relaciones de pareja, no sé qué, que esos son como los significantes de la depresión, ¿sí? Es porque yo sé algo, ¿no? Yo sé más o menos lo que me pasa. El sujeto del inconsciente es alguien que no sabe lo que le pasa. Sabe que le pasa algo, sabe que le hace mal, pero no sabe lo que le pasa. Y entonces lo que va a hacer es justamente ir a dirigir ese malestar a alguien, ¿no? O sea, la primera pregunta que nos podemos hacer en ese sentido es como, ¿hacia dónde se dirige esa pregunta? ¿Sí? Fíjense que ha entrado tanto en el mercado, digamos, la lógica de la salud mental, es que hoy día podemos recibir pacientes que nos dicen, ¿sabe qué? Tengo una depresión y necesito que usted haga este tratamiento. ¿Sí? Entonces, como que el tratamiento ya viene con el diagnóstico, ¿no? Por eso decía que la lógica del psicoanálisis subvierte un poco ese ideal para hacer una pregunta, ¿no? Estamos en una época donde hay respuestas, pero aquí hay que ver cuál es el valor y el ejercicio de hacer una pregunta, de sostener una pregunta, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, pensamos lo que no queremos pensar, decimos lo que no queremos decir, vamos y repetimos una y otra vez la misma relación de pareja, la misma equivocación con el trabajo, el mismo, digamos, como comportamiento que nos hace mal, ¿sí? Es porque entendemos que hay algo más allá de la conducta que nos hace mal, ¿sí? O sea, somos los únicos seres humanos que, o sea, los únicos seres vivientes, perdón, que podemos comer hasta enfermarnos, ¿sí? O podemos pasar días sin dormir, o podemos dormir mucho, ¿sí? Porque hay algo en lo humano, digamos, ¿sí? En la pulsión misma, que es tóxico, ¿no? Entonces, vamos a hacer, a darle un lugar a ese sujeto de lo inconsciente, a ese sujeto, digamos, que no sabe lo que le ocurre, para apostar que hay un saber en ese no saber, hay un saber en ese malestar, que no es un saber externo, no es un saber del experto, no es un saber, digamos, del diagnóstico, sino que es un saber a producirse por el mismo sujeto, ¿sí? Entonces, vamos a pensar primero que nada que no hay lenguaje, no hay lenguaje común en la clínica, ¿no? O sea, no es posible que cuando el paciente diga tengo una depresión, nosotros podamos entender qué significa eso, ¿sí? O sea, podemos entenderlo, digamos, porque hay un manual, digamos, ¿no? Que además va cambiando cada tanto, digamos, vamos en el DCM-5, ¿no? Fíjense que cada vez se van inscribiendo más patologías en este manual, ¿no? Entonces, vamos a pensar que aquí no hay lenguaje común, porque efectivamente la significación, la vivencia subjetiva de un cierto malestar es única, ¿no? Freud nos va a enseñar justamente a través de los casos clínicos, ¿no? Anao, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, Dora, digamos, ¿no? Que son casos que a él le permiten construir la teoría o incluso ir a refutar lo que él ya pensó, ¿sí? Porque finalmente aquí lo que importa es el uno por uno, no el para todos, digamos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tal técnica, digamos, terapéutica sirve para esta patología, no estamos diciendo si le sirve a Juanita o a Pedrito, digamos, ¿no? Estamos diciendo que sirve para este conjunto que es, no sé, por ejemplo, la depresión, ¿no? Entonces, cuando alguien viene a consultar, lo que va a hacer es representarse con ciertos significantes, con ciertas palabras que lo han representado en el campo del otro, ¿no? O sea, viene a decir, si podemos escuchar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa con sus palabras, ¿sí? Mire, resulta que yo vengo a consultar porque en realidad siempre yo he sido la peleadora, ¿no? Entonces, mi mamá me decía que yo era peleadora, mi papá me decía que yo era peleadora y tengo problemas en X relaciones, ¿sí? Si buscamos un diagnóstico, lo vamos a encontrar, ¿sí? Porque vamos a empezar a hacer ciertas preguntas, preguntas que no son tan preguntonas, digamos, ¿no? Sino preguntas que contienen la respuesta ya en la cabeza. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar por el ánimo, si es que queremos encontrar una depresión, usted duerme bien o duerme mal, digamos, ¿no? Cómo son sus relaciones sociales, etcétera. O incluso si hacemos una entrevista estructurada, lo que vamos a ir a encontrar es quién es el papá, quién es la mamá, digamos, ¿no? Con quién vive,
cómo fue su infancia, no sé qué. Y otra cosa es tratar de localizar lo que al sujeto le pasa en ese momento, ¿no? Yo podría apostar, digamos, ¿sí? De que uno puede pensar qué es lo que le pasa a un sujeto desde la entrada, ¿no? Cuando el sujeto dice, vengo por esto, ¿no? Fíjense que cuando nosotros le hacemos una pregunta al sujeto, el sujeto tiene que responder, sí o no, sobre todo si hacemos una pregunta muy cerrada, ¿no? ¿Es verdad que usted ha tenido dificultades para dormir? ¿Qué posibilidades dejamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si hacemos una pregunta lo suficientemente abierta, lo que va a ocurrir es que el sujeto va a tener que tomar una posición al respecto y decir desde un lugar propio, ¿no? Entonces, hay que sostener ciertas preguntas para poder escuchar, ¿no? ¿Qué quiere decir el paciente con lo que me está diciendo? Cuando, por ejemplo, dice depresión, ¿qué es la depresión para él o para ella? ¿No? ¿Cómo dice lo que está diciendo? ¿No? Fíjense que hoy día el significante trauma es un significante que circula, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo un trauma desde chico, ¿no? Es como, ¿hay algo de lo traumático que se pone en juego de su decir? ¿Sí? O es una construcción social, digamos, que cuando uno le pasó algo cuando chico o en algún momento que podría ser catalogado como traumático, ¿sí? Eh, por la escena, digamos, ¿no? Porque lo traumático es algo que todos entendemos que es algo terrible, que a nosotros nos pasó, o en realidad ese suceso, que puede ser cualquier cosa, lo removió de una manera particular, ¿no? Entonces, fíjense que no solamente es la pregunta por la significación, qué quiere decir con lo que me está diciendo, sino también cómo me lo está diciendo. ¿Sí? Hay personas que cuentan cuestiones terribles y no se les mueve un pelo. ¿Sí? Y hay otros sujetos que cuentan cosas muy histriónicamente, digamos, ¿no? Y que a uno es como, ¿pero por qué eso? ¿Sí? ¿Por qué le está pasando eso con algo que es tan insignificante? ¿No? Yo creo que eso es justamente salir de una posición, digamos, de suposición, ¿sí? Y entrar de alguna manera a escuchar, lo voy a decir así, verdaderamente lo que el sujeto tiene para decir, ¿no? No con una idea preconcebida, porque también pensemos que en nosotros opera un prejuicio, ¿sí? No solamente el prejuicio personal, digamos, que tiene que ver con que a mí me parece que las cosas se deberían hacer de esta forma, yo no estoy de acuerdo con esto, digamos, ¿no? A mí me parece que ciertas prácticas son terribles, son inaceptables, o incluso yo me paro desde esta teoría a pensar, ¿no? O yo pienso que en realidad lo que le pasa al sujeto siempre es inconsciente o siempre es biológico. No, siempre la teoría, ¿sí? Los manuales diagnósticos pueden como eh, pueden ser o pueden estar al servicio del prejuicio, digamos, ¿no? Creo que el ejercicio más difícil, ¿sí? Del psicoanálisis es escuchar justamente lo que no se sabe, ¿sí? Escuchar aquello que no está en nuestros registros, ¿sí? Sino que más bien está en el registro del paciente, ¿no? No hay que suponer en ese sentido, ¿no? O sea, no hay que suponer de alguna manera de que hay una individualidad, de que todo se reduce, digamos, a la conducta y al individuo, ¿no? O sea, cuando decimos sujeto dividido es justamente que apostamos que el individuo de alguna manera se puede desarmar, digamos, ¿no? Porque si no, no tendríamos episodios de violencia, no tendríamos malestar, digamos, ¿no? Porque el sujeto si es igual a sí mismo, estaría súper conforme con lo que es, ¿no? No tendríamos clínicas, ¿no? O sea, efectivamente los sujetos vienen porque hay algo que les molesta, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de escuchar, de descubrir, de hacer aparecer, es qué es lo que le molesta y cómo le molesta, singularmente, ¿no? Yo sujeto entonces, ¿no? Un segundo punto que es importante es la localización subjetiva, ¿no? Cuando hablamos de la localización subjetiva, estamos hablando de la relación que el sujeto tiene con lo que dice, primero, ¿no? O sea,
Mi mamá me dijo que yo era violenta. Ok, ¿qué le parece a usted lo que dijo su mamá? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Sí? Piense como esta presentación, soy violenta, ¿no? Entonces, como, ¿cuál es la relación que el paciente tiene con ese significante, ¿no? ¿Sí? No, es que lo que pasa es que mi mamá lo dijo. Ok, ¿qué piensa usted al respecto, ¿no? ¿Cómo se juega esa palabra en sus relaciones actuales? ¿Cómo se ha jugado en su historia, digamos, ¿no? No suponiendo que la violencia es síntoma de, ¿no? Entonces, la localización subjetiva tiene que ver con la relación a la significación del paciente, ¿no? O sea, como que cree que significa lo que está diciendo, pero además también es como cómo se localiza en relación a los otros, ¿no? Es que los otros están diciendo esto. Bueno, ¿cuál es la posición que usted toma respecto de ese otro? No es para preguntárselo así de directo, digamos, ¿no? Pero es para que se entienda un poco la lógica, ¿no? Eh, Cuando pensamos en la localización subjetiva, también estamos pensando en la relación del sujeto al otro, ¿sí? A su propia fantasía inconsciente, el otro quiere esto de mí, ¿no? O yo soy esto para el otro, ¿no? Con el decir, con el malestar y con el cuerpo también, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, alguien viene muy agitado, muy angustiado, diciendo que algo le ocurrió, ¿sí? Estamos pensando que efectivamente algo de eso que ocurrió, ¿sí? Efectivamente tocó el cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de escuchar que de eso que pasó tocó su cuerpo y está de alguna manera conmocionado, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría que retengamos, ¿no? La relación a la significación, o sea, ¿qué quiere decir lo que estoy diciendo? La atribución subjetiva, que tiene que ver justamente con que esto, lo que ocurrió, me provocó esto en mí, ¿sí? O sea, fíjense que siempre va a ser un ejercicio, digamos, de significación. Hay un hecho, ¿sí? Y lo resignifico a propósito justamente de lo que estoy planteando, ¿no? Van a haber distintos modos de presentación, ¿no? Bueno, voy a pasar a esto primero. Entonces, vamos a pensar que el sujeto se va a presentar, el paciente se va a presentar contándonos ciertos hechos, digamos, ¿no? Mire, lo que pasó fue esto y esto otro, ¿no? Entonces uno puede quedarse con los hechos y hacer una interpretación respecto de eso. Voy a seguir con el ejemplo de la depresión, ¿no? Mire, lo que pasa hace un tiempo atrás, vengo como durmiendo mal, digamos, ¿no? No tengo mucho apetito, no sé muy bien lo que me pasa, pero no tengo ganas de salir, no sé qué. Una frase hecha de hechos, digamos, ¿sí? Y entonces podemos quedarnos con eso y decir, ah, el paciente tiene una depresión, o poder preguntarle, ¿qué pasó hace tiempo que produjo eso en usted? Cecilia, ¿fue un error de cálculo? Bien, voy a seguir entonces, No, ¿no? ya le abro, es que ellos no pueden abrir su propio micrófono, Ah, entonces ya puedes abrirlo, Cecilia. ¿Aló? Sí, ¿ahora se me escucha? Sí, sí. sí. Ah, ya, gracias. Profesora, quería preguntarle, con respecto al tema de los hechos y la relación subjetiva que la persona tiene con respecto a lo que le ocurrió, o lo que le ocurre, o cómo se siente, o todos los etcétera que puedan haber ahí, ¿qué pasa si la experiencia que está viviendo esa persona realmente es muy negativa? Em, y su decir con respecto a eso se condice. O sea, es consecuente. O sea, le está pasando algo grave en la vida, por ejemplo, por decir, se murió alguien importante y está pasando por un dolor muy fuerte y uno dice, sí, hay como una concordancia para pensar que esta persona está triste, melancólica o no sé qué. Em, pero yo me pregunto siempre, ¿qué pasa si el sentir
el malestar de la persona realmente tiene que ver con que, por ejemplo, esa persona se comporta de manera inadecuada. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, la psicología positiva siempre están diciendo, no, quiérete a ti mismo, ten una visión positiva de ti, o o sea, no, la psicología cognitiva conductual dice, usted tiene distorsiones cognitivas si no logra visualizarse bien a sí mismo y si no logra quererse. Pero ¿qué pasa si ese individuo, por ejemplo, no se quiere porque, pucha, no hay muchas razones que uno pudiera pensar para quererse? No sé si me explico. Gracias, Eh, Cecilia. sí, Gracias. Agradezco tu pregunta. Sí, miren, a ver, creo que es súper importante lo que señalas porque nosotros tratamos de encontrarle sentido a lo que no tiene sentido, ¿sí? O sea, es una condición humana, digamos, ¿no? Decir como, no entiendo esto, entonces quiero entenderlo, ¿sí? La condición clínica, ¿no? O la formación clínica implica poder soportar ese no saber, ese no entender, digamos, ¿no? Y más bien, más que rechazarlo y ponerle un diagnóstico, decir esto está erróneo, digamos, ¿no? Lo que podemos hacer es ir de alguna manera a que el sujeto pueda decir algo al respecto, bueno, para que uno más o menos lo entienda, pero también para que el sujeto se escuche, ¿sí? O sea, es cuando uno se escucha cuando dice, oh, por eso me pasaba esto, digamos, ¿no? Entonces, no hay nada más loco que la experiencia humana, ¿sí? No hay nada más inconsistente que la experiencia propia, digamos. No es consecuente, no es consistente, a veces uno no está de acuerdo con uno mismo, digamos, ¿no? Efectivamente hay algo ahí que choca, digamos, con el ideal, con la idea que tenemos de quiénes podríamos ser, digamos, de qué manera, esto es lo correcto, lo incorrecto, digamos, clínicamente no vamos a apuntar, digamos, a lo correcto, lo incorrecto desde el psicoanálisis, por supuesto, ¿no? Porque pensemos que lo normal, ¿sí? A propósito de lo esperado, ¿sí? Es una norma estadística. Lo que implica es que mientras más se repite una conducta, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que esa conducta es lo más normal respecto de una época y respecto de un ideal de la época. O sea, por ejemplo, cuando Freud creó el psicoanálisis hace ya casi 200 años atrás, el ideal de la época era ser un buen padre, era tener una familia, era eh, reprimir la sexualidad, ¿no? Era que efectivamente había un orden social al que uno debía responder. Hoy en día hay una relación al otro social y una relación a la pulsión que es muy distinta, ¿no? O sea, primero que nada, hoy día hay múltiples identificaciones, muchísimas identificaciones. Por otro lado, el ideal, digamos, es la individualidad, es ser dueño de uno mismo, digamos, ¿no? Y además poder gestionar cuestiones que tienen que ver con los ideales, ¿no? Con los discursos ideales, que no está mal que haya discursos ideales, o sea, hay que agradecerle al feminismo, digamos, ¿no? Hay que agradecerle efectivamente al avance, digamos, de las ciencias, porque podemos hoy día enfermarnos con la tranquilidad, digamos, de que la ciencia va a responder. El punto es cuando ese discurso se vuelve un discurso del ideal donde no le da espacio a un sujeto. Ese es el problema. O sea, cuando aparece, por ejemplo, en el discurso feminista decir, bueno, pero es que tú no podías estar aquí porque no eres tan sorora como yo, ¿sí? Es que algo del discurso empieza a excluir y a segregar, ¿sí? Entonces, piensen que un diagnóstico, ¿se me cerró el video? ¿Cómo? Ya, ahí. Piensa que un diagnóstico puede operar de esa manera, ¿sí? Si uno dice, lo que pasa es que lo que está diciendo el sujeto no es consecuente con lo que supuestamente le pasó, entonces tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, fíjense que aquí es la cuestión tiene que ver justamente con cómo no taparle la boca al sujeto, ¿sí? Con el saber preaprendido, digamos, ¿no? Con el saber que nosotros tenemos respecto de la psicología, pero también respecto de cómo el sujeto debería comportarse en esta sociedad en particular. Alan, eh, voy a, te pido porfa, porque en realidad como que me estoy pasando del tiempo, eh, ¿puedes esperarme a que termine como de decir un par de cosas para pasar a tu pregunta? Ya, acá.
Súper. Entonces, vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el enunciado y lo que es la enunciación. El enunciado tiene que ver con lo que se dice en la superficie, digamos, ¿no? O sea, efectivamente, yo digo, bueno, mire, lo que me pasó es que hace un tiempo atrás no puedo dormir, tengo problemas para comer y entonces como que no tengo ganas de salir, no sé qué. Eso es el enunciado, ¿no? Y es tarea de nosotros como clínicos que aparezca la enunciación, que justamente respecto de lo que dice el paciente, qué posición toma, ¿no? Entonces uno empieza a preguntar, bueno, pero ¿hace cuánto tiempo? No, es que hace como 2 meses. Ok, ¿y qué pasó hace 2 meses? No, lo que pasa es que hace 2 meses lo que pasó es que yo me peleé con mi amigo. Ah, ¿quién es su amigo? No, mi amigo Juanito, porque en realidad hemos sido súper amigos durante la universidad, no sé qué. ¿Y qué pasó en esa ocasión? No, lo que pasa es que él me dijo no sé qué cosa y yo respondí. ¿Qué le dijo él? No, es que yo en realidad era un mezquino. ¿Mm? ¿Y eso se lo habían dicho antes? Fíjense que uno empieza a tomarle el hilo a lo que dice el paciente para encontrar de alguna manera la posición que él toma respecto de lo que está diciendo, porque eso tiene que ver con él, ¿sí? Tiene que ver con su historia, tiene que ver con un significante que se repite en su historia, ¿no? Y que es siempre el mismo y que vuelve al mismo lugar y que más allá de que el paciente sepa que eso está mal, que no es verdad, por ejemplo, que es un mezquino o que él no quiere ser mezquino o etcétera, digamos, ¿no? Pero que se repite constantemente, ¿sí? Y ahí es donde aparece algo de esta dimensión, digamos, ¿no? Que es subjetiva y que permite de alguna manera que ese sujeto pueda ser agente de lo que le pasa, ¿no? No que le demos la respuesta, sino que se haga una pregunta respecto de lo que le pasa, ¿no? En ese sentido, hay que ir a apostar, digamos, a algo que implique una posición singular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clínica, un segundo, cuando hablamos de la clínica psicoanalítica, vamos a hacer una diferencia entre la sintomatología, ¿no? Problemas de sueño, problemas para comer, digamos, ¿no? Tengo insomnio, duermo demasiado, etcétera, ¿no? Como una cuestión sintomatológica a lo que va a ser el malestar subjetivo, ¿no? Porque una cosa es que alguien tenga insomnio, ¿no? Todos podemos tener insomnio. Es algo común, digamos, algo que pasa en la depresión además, ¿no? Pero cómo ese sujeto se vive ese insomnio en particular es único, ¿sí? Entonces uno puede ir a preguntar, ya, pero ¿qué pasa cuando se va a quedar dormido? No, es que en realidad, estoy pensando en una paciente, ¿no? Es que en realidad tengo mi guagua, digamos, ¿no? Que tiene un problema, tuvo un problema al corazón al nacer, entonces voy a ir a ver si está viva o está muerta, ¿sí? O en realidad lo que pasa, otro paciente, digamos, ¿no? Es que tengo a esta niña, digamos, que tiene 4 años, algo así, que no para de despertarse en la noche, ¿no? O otro sujeto, digamos, que se queda pensando en lo que tiene que hacer al otro día, ¿no? Entonces, fíjense que de una misma sintomatología, que puede ser el insomnio, por ejemplo, ustedes pueden encontrar infinitas respuestas respecto de eso, ¿sí? Entonces, no basta con escuchar la sintomatología porque es algo que además esperamos escuchar, sino que más bien, ¿cuál es el malestar subjetivo que se pone en juego en la sintomatología? ¿No? Entonces, fíjense que aquí va a haber una distinción entre el diagnóstico descriptivo que se puede hacer sin el sujeto. O sea, yo puedo agarrar el manual, el DCM y decir, el sujeto tiene que cumplir con estos criterios para que tenga tal diagnóstico, ¿no? O puedo hacer un diagnóstico en transferencia, ¿no? Y el diagnóstico en transferencia se hace con la escucha, se hace preguntándole al sujeto, ¿hace cuánto esto pasó? ¿No? Y entonces, ¿qué hizo usted con esto que pasó? ¿No? Se busca la repetición de aquello, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que el mismo sujeto va a empezar a decir, es que esto es lo que me pasa, ¿no? ¿Y qué cosas ha pensado en hacer respecto de eso? No, he pensado hacer esto, ¿no? ¿O qué le impide, por ejemplo, ir a hablar con X persona? No, es que en realidad yo pienso que va a pensar que yo estoy equivocado, o que en realidad va a decir que mejor no trabaje ahí, etcétera, ¿no? O sea,
piensen que si ustedes encuentran un malestar, van a encontrar, ¿sí? Y si preguntan además, ¿no? Y si escuchan, van a encontrar una posición singular respecto de eso, ¿sí? Y en eso no van a encontrar ningún paciente igual al otro, ¿sí? A veces escuchamos como, bueno, este paciente se parece a estos pacientes que hacen esto. No, no, no. Ningún sujeto es igual al otro, ¿sí? Y yo creo que esa es la gracia de la clínica, ¿no? Em, chuta, esto no es así, ya. Ahora, Alan, te tengo súper presente por si acaso. Em, Vamos a pensar que para cada sujeto, ¿sí? Hay una realidad psíquica. Cuando decimos no hay lenguaje común, estamos diciendo justamente porque no compartimos la misma realidad, ¿sí? Porque la realidad psíquica tiene que ver con la interpretación que yo hago respecto de la realidad, ¿no? O sea, cómo yo supongo que el otro quiere algo de mí, ¿sí? El otro me quiere echar, el otro quiere que yo responda, el otro quiere que yo eh, sea alguien para él, el otro en realidad no me pesca, no me quiere. O sea, van a encontrar un montón em, de ideas, ¿sí? De lo que supuestamente cada sujeto es para el otro, ¿sí? Es que mis padres no sé qué, es que el vecino no sé cuánto, es que en realidad mi mujer, mi marido no sé qué. Sí, fíjense que el sufrimiento del sujeto está hecho de eso, ¿sí? De una realidad psíquica, de una interpretación de la realidad, y nosotros compartimos eso, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos a alguien, siempre lo estamos escuchando con la oreja, que implica de alguna manera que nosotros ya sabemos lo que está diciendo. Entonces, por lo tanto, empezamos a escucharlo con nuestra realidad psíquica, ¿sí? La apuesta de la escucha analítica es tratar de poner eso que está, que siempre está, ¿no? No es que no esté. Siempre nos pasa algo con los pacientes, siempre pensamos algo respecto de los pacientes. El punto es cómo ponemos eso entre paréntesis para poder escuchar la realidad psíquica del sujeto, ¿no? Porque hay que pensar que el sujeto vive ahí, ¿no? No hay otra realidad. Y no es que nosotros vayamos a convencerlo de que la realidad es distinta, ¿no? Es esa realidad para ese sujeto en particular, ¿no? Y el respeto de eso es una vertiente ética de la clínica que me parece central, digamos, ¿no? Tampoco es eso. Bien, entonces, voy a cerrar con esto y voy a abrir para que conversemos, ¿vale? Si nosotros permitimos, digamos, ¿no? Con preguntas abiertas, no cerrando, digamos, la entrevista, una primera entrevista, por ejemplo, con lo que supuestamente se debería como poder rescatar o recabar información en una primera entrevista y dejamos que el sujeto hable, lo que va a ocurrir es que el sujeto va a repetir con nosotros, ¿sí? La relación que establece con los otros, ¿no? O sea, si por la vida anda en una posición de sumisión, lo más probable es que con nosotros también tenga una posición de sumisión. Si andar por la vida para ese sujeto implica andar peleándose con el otro, probablemente también va a hacer eso con nosotros si lo permitimos, ¿no? Eh, si el sujeto, digamos, quiere ayudar al otro, por ejemplo, ¿no? O siempre llena de regalos al otro, lo más probable es que ese paciente nos va a llevar un regalo en algún momento, o va a tratar de reproducir de alguna manera la transferencia. Si, si apostamos a la neutralidad, ¿no? Que la neutralidad tiene que ver justamente con no emitir juicios, ¿sí? Respecto de lo que el paciente hace, ¿sí? Sino que más bien dejar que aparezca la subjetividad, ¿no? Lo que va a ocurrir es que va a aparecer esta repetición, digamos, ¿no? De las relaciones que el sujeto ha tenido antes, ¿no? Ahora, lo que empieza a ocurrir o lo que nosotros podemos apostar a que ocurra es que justamente el paciente empieza a preguntarse no qué quiere decir esto para el otro, no qué quiere decir, digamos, para la psicología o para nosotros como expertos, sino que lo que quiere decir, o sea, la pregunta por qué quiere decir lo que le pasa a él en singular,
lo que podemos apostar a que aparezca es la demanda, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con preguntarnos, digamos, qué es lo que a él le pasa, ¿sí? Y es ahí donde aparece una transferencia que no es solamente la repetición de las relaciones, sino que más bien es una pregunta dirigida respecto de su propio malestar, de la singularidad de su malestar, a nosotros, al clínico, ¿sí? Para poder poner en trabajo algo de ese malestar singular, ¿sí? Que no es repetible para otro, ¿no? Hoy el tiempo se hace muy pequeño, muy corto. Alan y después Lisette. Hola, buenas tardes. ¿Se me Hola. escucha? Sí, Bueno, es que con respecto a la situación de mi compañera, yo no me quisiera enfocar, ahora sí que en ningún enfoque, me voy a inclinar, pero me resonó mucho a esta parte humanista, al hecho de darle no un por qué, sino un para qué de los sucesos en donde nosotros podemos, pues ahora sí que dar un hecho y un dicho, ¿no? te escuché súper poco, como que dijiste algo de los hechos y los dichos, pero no alcancé a captar la pregunta. Ajá. O sea, la participación de mi compañera, la compañera que participó anteriormente, me resonó mucho pues ahora sí que al humanismo, al hecho Ah, de no darle un por qué, sino un para qué. ok. O sea, yo creo que en términos clínicos así generales, ¿sí? Como más allá de las teorías, creo que es importante apuntar como a qué piensa el sujeto respecto de lo que le pasa, no lo que pensamos nosotros, ¿sí? O sea, como eh, cómo, para qué, digamos, ¿no? ¿Qué piensa él? ¿Cómo se lo vive él? Lo que pasa es que ahí el psicoanálisis tiene una manera de responder que es distinta, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con lo inconsciente, tiene que ver con lo pulsional, digamos, ¿sí? Tiene que ver con una satisfacción que es paradojal en la repetición, ¿no? Que uno dice, ¿por qué sigo haciendo lo mismo, digamos, si sé que me hace mal, ¿no? Y uno lo hace, digamos, ¿no? O sea, como en Chile existe un programa que se llama Elige Vivir Sano, ¿sí? Y que, por ejemplo, se hacen talleres con personas que tienen diabetes, ¿no? Y que se les enseña cómo comer, no sé qué, y alguien puede ser diabético y estar muy enfermo, pero igual se va a comer un pastel, ¿no? Y uno dice, ah, pero ¿por qué hace eso? Como es tonto, no entendió nada, ¿no? Y aquí más bien el psicoanálisis lo que va a pensar es que hay una satisfacción que es paradojal, porque hace mal, pero se satisface igual, ¿sí? Entonces, creo que en términos clínicos podemos pensar que hay algo ahí en común respecto de la escucha, y ojalá que sea así, digamos, ¿no? Que se le dé lugar al sujeto más que al diagnóstico, pero las respuestas van a ser distintas, ¿sí? O la manera de pensar eso, que se puede pensar como una conducta, como un fenómeno, digamos, ¿no? Como un síntoma, ¿sí? Se va a pensar de maneras distintas, ¿no? No sé si respondo tu pregunta, Alan, o la abordé un poco, ¿sí? Bien. Lisette, Hola. Bueno, hola. primero, muchas gracias. Cortito, pero me encantó. Muchas ganas de seguir escuchando más. Yo estoy recién empezando con la clínica y lo que más me ha costado es con los pacientes que no hablan, que van, quieren ir, ¿cierto? Como que van por demanda espontánea, pero llegan ahí y no dicen nada o monosílabos, el siempre el bien, el mal, o que se repite una otra vez lo mismo en las sesiones. Eso me gustaría preguntarte, ¿cómo lo ves tú? Ujú. Eso, siento que de repente es más difícil esa escucha que cuando una persona llega y habla harto, al menos para mí. Sí, muchas gracias por la Eso. pregunta, Lisette.
Voy a tomar la pregunta de Romina y voy a tratar de responderla ambas, digamos. Macarena, ibas a hacer una pregunta y... Romina. No, no se escucha. ¿Ya? ¿Romina? ¿Romina? No, no te escuchamos, Romina. Vamos. ¿Se Voy a escucha pasar ahora? primero a Macarena mientras pruebas el audio, ¿ya? ¿Ahora sí se escucha? ¿Romina habla? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, quiero agradecer también por la presentación, estuvo muy buena, muy interesante. Quedé como con una duda acerca de lo último que habló la profe sobre la transferencia, Ujú. eh, sobre, o sea, cómo uno se debiese posicionar en el fondo como terapeuta respecto como a esto que la relación que la persona pueda tener como con otras personas se repite en la relación entre paciente y terapeuta. Ujú. Eso no me quedó muy claro. Gracias. Macarena. Hola, buenas, gracias, buenas noches a todos. Mi pregunta también iba un poco a lo último, que no logré entender mucho esto de la transferencia y la distinción entre la transferencia imaginaria y simbólica. Eso me gustaría que le pudiera dar un poco de detalle porque no lo capté. Eso, muchas gracias. Bien. Chuta. A ver, métanse el diplomado, pues, esa es la idea, ¿no? Eh, a ver, primero que nada, es todo un tema que los pacientes no hablen, digamos, ¿no? Porque eso genera la angustia al clínico, ¿no? Así como, "Ay, el paciente no habla, lo estoy haciendo mal, no sé qué". ¿Sí? Y lo otro es que hay que pensar de que hay una cierta idea de lo que es ir al psicólogo, ¿no? Por eso les decía que en la época, digamos, ir al psicólogo está muy bien visto, ¿no? Porque la salud mental, hay que promover la salud mental, no sé qué, ¿sí? Ahora, ¿cómo se lo toma cada sujeto? Habría que ver, digamos, ¿no? Porque si ir al psicólogo es ir a contar que estoy mal, y si estoy bien o estoy mal, ir a reportarme, por supuesto que la inhibición va a estar ahí, ¿sí? Entonces no va a quedar de otra de ir a hacer la tarea. Bueno, vengo, en realidad hice esto, hice la tarea, no sé qué, ¿sí? Entonces, ¿cómo producir condiciones distintas, ¿no? Como por ejemplo con pacientes que no hablan, por ejemplo en las adolescencias, ¿sí? O sea, un adolescente que vaya al psicólogo y quiera hablar es súper difícil, ¿no? Porque además viene mandado por los padres, además como que, ah, qué lata, ¿no? Porque la adolescencia tiene algo así como de el lazo con el otro, sobre todo con alguien mayor, es un poco difícil en la adolescencia. Entonces, ¿qué ofertar, digamos, no? ¿De qué se puede conversar a veces? A veces uno conversa con los pacientes, no se trata de contarle las cosas de uno, digamos, ¿no? Pero a veces se conversa en la universidad, digamos, ¿no? Se conversa, no sé, de lo que pasó en la micro, ¿no? Como que hay cosas que hay que provocar para que un sujeto pueda hablar, ¿no? O sea, hay que generar las condiciones de posibilidad para que alguien tenga la confianza de hablar, ¿no? Y con este significante, con el de confianza, como trato de anudar las dos preguntas de Romina y Macarena, ¿sí? Que son preguntas amplias, digamos, ¿no? Que hay que trabajar. Em, la transferencia es un fenómeno social, ¿sí? O sea, como que uno le supone un saber al otro, ¿no? Donde cuando uno tiene un problema con la pareja, no le va a preguntar a la amiga que se pasa puro peleando con la pareja, ¿no? Uno va a preguntarle a la amiga que supuestamente sabe de parejas, ¿no? Cuando uno va a, no sé, a cambiarle la rueda al auto, uno no va al supermercado, po. Va donde supuestamente cambian la rueda, digamos, y además como que un amigo dijo que mejor cambiar la rueda en este lugar que en el otro, ¿no? Entonces fíjense que uno se mueve por transferencias, ¿sí? Supone que esta persona sabe más que esta otra, ¿no? Y eso es un fenómeno social. Fue Freud el que dijo, bueno, este fenómeno social lo voy a tomar, digamos, para hacerlo trabajar en la clínica, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de la neutralidad y de la abstinencia, primero que nada, la neutralidad tiene que ver justamente con que no vamos a emitir juicios respecto de lo que hace el paciente o lo que dice el paciente, ¿no? Juicios, ¿sí? O sea, como yo no voy a decir esto está bien o está mal, o voy a decir no, esto es exagerado o no es exagerado, o voy a decir no, es que el paciente en realidad no lo entiendo, entonces es un trastorno de personalidad. No. Se trata justamente de poder escuchar sin juicios, ¿sí? Sin prejuicios a ese paciente, ¿sí? Y por otro lado, la abstinencia tiene que ver justamente con que yo me voy a abstener, digamos, de decir esto está bien o esto está mal, o no sé, si del paciente me genera pena de ir a abrazarlo, por ejemplo, o si el paciente me genera rabia de echarlo, ¿no? Entonces, siempre van a estar estos dos ejes, neutralidad y abstinencia, que también tienen que tener cierta flexibilidad, digamos, respecto de los pacientes, digamos, respecto de la presentación de cada uno. Cuando hablamos de transferencia imaginaria, estamos hablando justamente de cómo se repiten imaginariamente las relaciones, ¿no? O sea, como, ay, ¿sabe que usted me dijo esto igual que mi mamá, ¿no? Entonces, como que uno capta que en la transferencia uno está en ese lugar de la mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces el paciente se comporta entre comillas, digamos, ¿no? ¿Cómo se comportaría con la madre, ¿no? Y repite eso, ¿sí? Y entonces cuando algo pasa es que tú en realidad no sé qué hiciste, entonces igual que mi mamá, no sé qué, ¿sí? Y se repite esa relación imaginaria, ¿no? Que tiene que ver con identificar a un sujeto con otro personaje de la historia, ¿no? Cuando hablamos de la transferencia simbólica, hablamos de un concepto que acuña Lacan que se llama sujeto supuesto al saber, ¿sí? Y es que en realidad el sujeto, el paciente, no supone un saber respecto de lo que le pasa, ¿sí? Y recuerden que el saber es poder, ¿no? Entonces estamos en una relación de poder frente al paciente. Por eso es tan importante la escucha y es tan importante la ética, ¿no? Porque nosotros le podemos conducir la vida a un paciente, ¿sí? Y eso es tremendamente importante, eh, como hay que ser muy cuidadosos para no hacer eso, digamos, ¿no? Pero además también transferencialmente, desde la posición clínica, lo que vamos a hacer es suponerle un saber al sujeto que tenemos al frente, ¿no? O sea, no es que nosotros sepamos, ¿no? O sea, hacemos semblante de, ¿no? Porque uno no le puede decir al paciente, no, es que yo no sé nada, ¿sí? Sino que más bien es como que aparezca el saber del sujeto. Y eso es una posición ética porque el saber del sujeto no tiene que ver con un saber preconcebido del diagnóstico, sino que es un saber a construir, ¿sí? Trato de alguna manera de rodear las preguntas de Romina y Macarena, no se pueden resolver, digamos. Vamos a dar paso a Cecilia, Pablo, Rodrigo, Jennifer y yo creo que con eso vamos a cerrar la ronda de preguntas. Cecilia. Sí, gracias. Quería consultar con respecto a esto de la neutralidad y la abstinencia. Claro, es una postura ética con respecto a la escucha hacia el paciente, pero ¿qué pasa si el analista está conflictuado con el relato del paciente en este caso? No sé, supongamos, es un chico malo, alguien que ha hecho cosas malas en la vida, supongamos un abusador y el analista tuviera problemas con eso, o que haya sido parte de su historia de vida, por ejemplo, tratando de pensar que es lo más personal del mundo. Entonces, estamos claros que el analista tiene que hacerse también un psicoanálisis y todo eso, pero ya aún así, eh, si por ejemplo el analista considera que eh, eh, ese individuo en particular no, 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 es que no quiero que suene juicioso, justamente, pero hay un conflicto. ¿Cómo se resuelve eso? Ok, gracias Cecilia. Pablo. Gracias. Pablo. No, perdón, Rodrigo, nada que ver, Pablo. ¿Se me escucha? Se te escucha. Sí. Hola, muchas gracias por el curso, está súper bueno e interesante. La pregunta de Cecilia
me sirve mucho como para plantear mi pregunta, que era justo el tema de la noción de la contratransferencia. Yo te quería pedir, si se puede, algún tip clínico para el uso y el manejo de la contratransferencia. Me parece algo tan importante como la transferencia misma. Y a lo largo como del curso, de lo que estabas comentando acerca del enunciado, de la enunciación, me remitía mucho a la crítica, por ejemplo, que le hizo Lacan a Ernst Chris en el caso del hombre de los sesos frescos. Algo de la posición como de Chris en ese caso, según Lacan, decía de que se metió mucho en algo que no le no era como la función que tenía que cumplir. Algo de normativizar eh, este sentimiento de plagiador del hombre de los sesos frescos y bueno, se fue por otra rama y tiene que ver con la contratransferencia. Entonces, yo no sé si este tipo como de nociones de transferencia, de contratransferencia, igual del complejo de Edipo, o todo lo que tenga que ver con el psicoanálisis en sí, eh, es muy difícil de palpar en técnicas más concretas. En general no se habla mucho de- del psicoanalista que no, yo hice esto, dije esto en tal posición en transferencia y bueno, yo como resultado esto, ustedes pueden hacer o decir esta cosa. No se habla mucho de técnica, entonces no sé si tú tendrás algún tip de uso y manejo de la contratransferencia. Ok. Bueno, también está lo que dijo la colega anterior, esto de qué pasa también con la contratransferencia cuando te encuentras a un paciente que no está hablando. Ujú. Ok, Eso. gracias. Jennifer y Pablo. ¿Me escucha? ¿Sí? Yo tengo la duda con respecto a, bueno, en la práctica clínica, o sea, con todo esto de la escucha, eh, o sea, sabemos que pues mucho de nuestro trabajo es escuchar, pero también, o sea, en qué casos es como puntual hacer ciertas como interpretaciones y confrontaciones, o sea, porque o sea, ¿cómo saber cuándo es el momento justo como para hacer como este trabajo de hacer como una confrontación cuando se está escuchando a un paciente? O sea, porque es como, más bien como el manejo de la resistencia, o sea, ¿cómo saber que es como el momento justo? No sé si me explico. Ujú. ¿Pablo? Hola, ¿se escucha? Ujú. Mi pregunta igual iba como en la misma dirección que las demás. Preguntaba en cuanto a en cuanto a su postura en frente a la subjetividad del terapeuta. Por ejemplo, si es posible esta noción más lacaniana de poner un semblante en la terapia, o si esto es de alguna manera imposible y también se tiene que poner en juego la propia subjetividad del terapeuta. Ok, súper. Muchas gracias. Eh, o sea, primero decirles como, bueno, agradecer las preguntas, pero también como que hay un imposible, ¿sí? En la transmisión. O sea, yo podría estar aquí horas y horas tratando de explicarles algo y va a haber un imposible que efectivamente tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con que como con nociones epistemológicas distintas, ¿no? Pero me parece interesante las cosas que aparecen, ¿no? Como cómo hacer el tip, el momento justo, digamos, ¿no? Y claro, cuando decimos que el psicoanálisis subvierte el ideal, es justamente porque no hay respuesta para eso, ¿no? O sea, como es caso por caso, ¿sí? Para, por ejemplo, saber cuál es el momento justo, Jennifer, tiene que ver con poder haber dicho, ah, el malestar subjetivo está aquí, ¿no? Y esta es la posición que el sujeto toma respecto a ese malestar subjetivo. La relación que él tiene con el otro es tal relación. Él piensa que el otro lo quiere perjudicar. Entonces, ¿será conveniente que yo diga esto en este momento? O sea, fíjate que siempre hay un por saber, digamos, ¿no? Y además también las intervenciones siempre se van a medir por los efectos. Si uno no va a estar así, va a estar como buscando la buena intervención. Y resulta que a veces uno dice una cosa y no cae en ninguna parte, digamos, ¿no? Porque no fue el momento, porque en realidad el paciente escuchó eso
6 meses después, o en realidad el paciente se fue y después lo escuchó, digamos, ¿no? Hay una cuestión de la erótica del tiempo en psicoanálisis que es distinta, que es una erótica que es singular. El tiempo no es cronológico, el tiempo es subjetivo, digamos, ¿no? Cuando uno entra en conflicto, ¿sí? con un paciente, hay que ver si es un conflicto singular, si es que en realidad yo no puedo escuchar esto porque en realidad me pasó no sé qué, y eso se va al análisis o se va a la supervisión. O sea, si nosotros tenemos la idea que sabemos, ¿sí? Estamos fritos, no necesitamos supervisar. ¿Para qué si ya lo sabemos, no? Si sostenemos una posición de no saber, siempre vamos a requerir de un otro. Y en ese sentido, presentamos los casos clínicos con los colegas, le vamos a preguntar a alguien, digamos, ¿no? Como que llevamos la clínica, digamos, a ponerla en cuestión delante de otros, ¿sí? Porque no hay una respuesta, ¿no? Cuando el paciente entra en conflicto con la ley, ¿sí? Ahí hay que ver como cuáles son los límites, digamos, ¿no? Porque efectivamente, tal como pasa con un intento de suicidio, por ejemplo, no podemos como decir a un paciente, me quiero suicidar y entonces me voy a tirar al metro cuando salga de acá y uno decir, ¿qué quiere decir lo que me quiere decir? No, hay momentos donde uno tiene que actuar, ¿sí? Hay momentos donde uno, por ejemplo, tiene que decirle al paciente, usted tiene que denunciar, ¿sí? Yo recuerdo haberle dicho a un paciente que hace muchos años atrás, digamos, ¿no? Que él jugaba con la muerte y la muerte del otro, decirle que yo no puedo seguir escuchándolo, que hay que hacer algo, ¿sí? O sea, la ley nos atraviesa a todos por igual, ¿no? Y entonces también hay que saber cuáles son los límites respecto de eso, ¿no? Ahora, Rodrigo, agradezco la referencia a los sesos frescos, ¿no? De Chris. Es un caso de un sujeto que consulta con un analista que él cree que es un impostor, digamos, ¿no? Es un plagiador. Es un escritor que dice, yo plagio, ¿no? Yo le copio a un otro, digamos, y copio y escribo lo que supuestamente el otro ya escribió. Es como el síndrome del impostor, ¿no? ¿Han escuchado ese síndrome que es muy como, se escucha harto en las redes sociales? Entonces, la fantasía inconsciente de este sujeto es justamente que él es un plagiador, ¿no? Entonces, fíjense en el valor que tiene la fantasía inconsciente, ¿no? Más allá de lo evidente, de la evidencia, digamos, él es un plagiador, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Chris? Es leerse el texto de él y decir, usted no es un plagiador, ¿no? O sea, lo que hace es justamente arrebatarle la fantasía inconsciente. Y dice, no, aquí está, usted no es un plagiador, ¿no? Y él hace un acting, ¿no? Que es bajar, ¿sí? Después de la consulta al analista, ir a un restaurante y comerse unos sesos frescos, ¿no? Para comprobar que él es un plagiador, ¿no? Entonces, a propósito del manejo de la contratransferencia, ¿no? O sea, si no estamos advertidos, digamos, que efectivamente nos van a pasar cosas con los pacientes, o sea, pensamos que realmente somos neutrales, pensamos que realmente cuando investigamos un objeto no interferimos dentro del objeto, estamos fritos. Es una pregunta de la investigación de muchos años atrás, digamos, ¿no? Fenomenológicamente, cuando yo observo un objeto, ¿lo estoy modificando o no lo estoy modificando? ¿Existe la posibilidad de investigar desde una manera totalmente neutral? No, po. O sea, como yo les estoy transmitiendo, digamos, lo que yo hago en la clínica, lo que converso con mis colegas, digamos, mi propia experiencia en análisis, mi propia experiencia como supervisando casos, digamos, ¿no? Pero no es que uno no hable desde un cierto lugar, siempre uno habla de un cierto lugar, desde un cierto lugar. Ahora, ¿qué se hace con la contratransferencia? Es no actuarla, ¿sí? Saber que está ahí y no actuarla. Porque cuando yo actúo la contratransferencia, lo que estoy haciendo es actuar algo propio, no algo del paciente, ¿no? O sea, Lacan va a decir, no existe una comunicación de inconsciente a inconsciente, digamos, ¿no? Eso no existe. ¿Por qué? Porque lo que él plantea es que no hay relación, digamos, ¿no? O sea, no, vuelvo a lo imposible, ¿no? Yo podría estar horas y horas tratando, digamos, de transmitirles qué es
la posición de enunciación y nunca se va a poder transmitir del todo, ¿sí? Siempre va a quedar un resto, digamos, ¿no? O sea, aquí vamos a entender de que siempre hay un imposible, ¿no? Porque hay un significante que falta en el campo del otro, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, no es que nosotros nos podamos salvar de la contratransferencia, sino que más bien lo que nos queda es no actuarla, ¿sí? Para que eso no vaya en perjuicio, digamos, del paciente. No poner, y esto incluye, por ejemplo, los diagnósticos, o incluye, digamos, como las buenas costumbres, ¿no? Eso no se hace, ¿sí? O sea, créanme que cuando un paciente llega, la mamá, la hermana, la amiga, la tía, ya le dijo que estaba mal. Por favor, no repitamos lo mismo, ¿sí? Hay que escuchar desde otro lado, ¿no? Hay que alojar de otra manera, porque, o sea, ya la amiga dijo, oye, ya, pero olvídalo, si no era para ti, no sé qué, sí, amiga, tú podís, ¿sí? Y todas esas frases que nos dicen los amigos porque nos quieren, digamos, ¿no? Pero aquí la cuestión es crear un momento o crear un encuentro inédito, ¿sí? Y no porque sea algo maravilloso, no sé qué, sino porque el sujeto se pueda escuchar en ese encuentro, ¿sí? Hoy estamos como sobre la hora. Hay un montón de preguntas que no vamos a poder responder. Pero bueno, entonces no me queda otra que dejarlos muy invitados a que puedan participar del diplomado. De todos modos, el 16 de junio, 17 de junio, vamos a hacer otro seminario también preparatorio para el diplomado. Así que para que participen, ¿sí? Así que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por participar y por estar acá. Buenas noches y le doy paso a Angie para que haga el sorteo. Vale, muchas gracias a la profesora por su presentación, por su tiempo. Bueno, ya los dejo invitados a todos para que se unan al curso que se va a dar. Entonces, anímense, chicos. Entonces, procedemos a hacer el sorteo. Profe, unas últimas palabras que quieras decir. ¿No? Agradecer, digamos, como la escucha y también como invitarlos a que puedan participar del seminario, del diplomado. Súper importante como poder como compartir ideas, digamos, ¿no? Y poder como conversar. Me parece que es súper importante conversar también al respecto, porque siempre nos quedan un montón de preguntas y tenemos como casos en la cabeza, digamos, ¿no? Y que siempre me parece que el ejercicio de ponerlo en diálogo permite pensar las cosas de otra manera. Así que eso, muchas gracias, Angie. Bueno, entonces, vamos a proceder a hacer el sorteo. Entonces voy a dejar de grabar.